Agradecido es una palabra, yo diría que casi en desuso hoy. El agradecimiento. Bueno, la reflexión. Las religiones todas promueven cierto tipo de orgullo, pero una relación con Dios a través de Jesús, o sea, el cristianismo, promueve la humildad. ¿Ha oído usted ese dicho que muchos religiosos predican, pero no aplican? Bueno, eso le pasaba a Jesús con los religiosos de su época. Ellos muy buenos como escribas, estudiosos, fariseos, saduceos, pero muy malos en la práctica. Y yo creo que todo tiene que tener ese elemento, esa combinación entre lo que yo digo y lo que yo hago, entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Debe haber esa integralidad, esa consecuencia. Las religiones, la gente habla de doble moral y sí, estimulan una doble moral las religiones, porque usted se pone un ropaje religioso, pero sus conductas son muy distintas a la religión que usted profesa. No es sino ver los cuadros estadísticos de un país como el nuestro, consagrado a ciertas devociones, con una tradición religiosa de muchos años y unos índices de maldad, de desigualdad, de violencia, de divorcio, de pecado. Entonces, esa incongruencia es promovida muchas veces por la religión. Peque, rece y empate. Y así, pecando y rezando. Pero es muy distinto. Por eso Jesús, en el capítulo 23 de Mateo, lo invito. Jesús, ¿quiere usted leer un texto donde Jesús, el amoroso Jesús, lanza en ristre contra todos los religiosos? Ahí está en el capítulo 23. Víboras, sepulcros, hipócritas. Pero mire lo que dice. Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Como quien dice, se sienten los escribas y fariseos, los poseedores de la verdad, los teólogos. Los religiosos se creen que ellos tienen la última palabra. Se sientan en la cátedra de Moisés. 3. Así que todo lo que digan, que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Como quien dice, una cosa es la que predican y otra cosa la que practican. Esas son las religiones. Se creen con el derecho de sentarse en la cátedra, dar cátedra, sentar cátedra. Pero después sus conductas, mire, dicen y no hacen. Otra característica en el verso 4, ¿sí? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Con sus sermones religiosos, lo que hacen es sobrecargar a la gente. Los amenazan con purgatorios, les piden inversiones, tienen que pactar en un altar. Los manipulan. Eso dice el verso 4. Las religiones todas manipulan. Las religiones todas se sientan en la cátedra y se creen poseedores de la verdad. ¿Sí? Las religiones todas dicen y no hacen. ¿Y qué está pasando aquí? Pues exactamente lo mismo. Por eso Jesús, en el capítulo 23 de Mateo, se disgusta muchísimo y se enoja contra esa falsa religiosidad, esa doble moral. Dicen a la gente cosas, pero ellos no las cumplen. Eso dice el verso 4. Ponen cargas pesadas sobre los hombros de los fieles, pero ellos ni con un dedo quieren cargar esas mismas cargas que le colocan a otros. Y hay una característica religiosa que es
la primera, diría yo, verso 5. Antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, se visten de ropas religiosas finísimas, aman los primeros asientos en las cenas, aman las primeras sillas en los lugares de culto, aman que los saluden en las plazas y sean reconocidos y les digan maestros. Sencilla y llanamente la religión es por figurar, por ostentar sus ropajes, sus reconocimientos en las primeras sillas. Cuando hay tratados de paz, los primeros que se sientan en las mesas de diálogo, ¿no?, son los religiosos, que posiblemente ellos están cargados de injusticia, como los otros que comparten la mesa con él. Pero dice, antes hacen todas esas cosas para ser vistos por los hombres. Les encanta la propaganda, el protagonismo y el reconocimiento. Eso es la religión. ¿Pero qué es el cristianismo? Verso 8. Pero nosotros no queremos que nos digan maestros, porque uno es el maestro, que es Cristo. Verso 9. No llamamos Padre a nadie, porque solamente hay un Padre que está en los cielos. Por eso a los sacerdotes yo les digo sacerdotes y no padres, porque Padre no hay sino uno que está en los cielos. Verso 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro y solo uno, que es Cristo. Ninguno de esos teólogos y prelados, por muchos títulos que tenga, es maestro. Si dice y no hace, no es maestro. Y dice el verso 11, el que es mayor de vosotros, que sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, y siga leyendo el capítulo 23 de Mateo, le pido el favor, y verá cómo ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas. Ay de ustedes, guías de ciegos, porque juran. Ay de ustedes, ciegos que guían ciegos. Ay de ustedes, sepulcros blanqueados. La religión promueve la manipulación, el reconocimiento, los primeros puestos, el aplauso, el que dicen y no hacen, el que ponen cargas que no pueden llevar. Pero nosotros, los seguidores de Jesús, no podemos comportarnos de esa manera. Allí lo dice muy claramente, verso 8. Pero nosotros no queremos que se nos llame maestros, porque uno es el maestro. Y no le decimos Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es el Padre que está en los cielos. 10. Ni seáis llamados maestros, y el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo concluir esta reflexión? Primero, diciéndole que se lea todo el capítulo 23 y deje usted y yo la religiosidad. La religiosidad promueve la manipulación y la hipocresía. Y seamos más sinceros para con Dios, humillémonos delante de Él. Uno solo es el Padre, Dios que está en los cielos, y uno solo es el Maestro, Jesús. A ninguno más llamemos Padre ni Maestro. Y promovamos la humildad, el servicio, el permitir que lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, es lo que hacemos. Integralidad, consecuencia, congruencia, y no la falsedad religiosa que peca y reza y vuelve y empata y sigue lo mismo. Que Dios nos dé la gracia de entender en ese capítulo 23 que estudiamos hoy, que las religiones todas promueven el orgullo, el reconocimiento y la doble moral, pero la fe en Cristo promueve solamente la humildad, el servicio, reconocer a Dios como Padre y a Jesús como el único Maestro, Maestro de maestros, Señor de señores y Rey de reyes. Que el Señor le bendiga. Leas el capítulo 23 y dejemos que esta palabra cambie nuestra actitud. Que el Señor nos siga guiando, ese es mi deseo, y su palabra nos siga
iluminando. Ese es mi propósito. Jesús dijo que venía y si no lo hace, seguimos esperándole. Y si no llega hoy, mañana nos encontramos. Bendiciones.